Muy buenas tardes, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, siendo las 18:02 del día 9 de febrero de 2018, conforme a los artículos 124 párrafo primero y 128 fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara el inicio de la sesión de instalación del Consejo Distrital 5. De esta manera, se da inicio formalmente a los trabajos de este Consejo Distrital 5 relacionados con el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señor secretario del Consejo, solicito a usted pasar lista de asistencia. Señora consejera presidente, informa usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital 5. Las y los consejeros distritales: Tania Báez Ugalde, Janet Estrella Martínez, Inés Godoy Pérez, Ajax Reben Guadarrama Aquino, Margarito Mariano López Guzmán y Jorge Mario Pérez Zúñiga. Asimismo, informa este Consejo que en términos de los artículos 116, párrafo segundo, 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, han sido acreditados los siguientes representantes de los partidos políticos ante este órgano colegiado. Por el Partido Acción Nacional, el ciudadano Jorge Ignacio Amieva Enríquez como representante propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, Virginia Mesa Pacheco, representante propietaria, y Ángel Carlos Abraham Osorio como representante suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Contreras Romero, representante propietario, y Benjamín Escamilla Ramírez como representante suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, representante propietario, Lucina Tapia Gutiérrez como propietaria, suplente Raúl Pérez Tapia. Por Movimiento Ciudadano, Alfonso Bernardo Ruiz Caldero como propietario y suplente María Juana Soto Valadez. Por Nueva Alianza, representante propietario, Ricardo Mesa Padilla y suplente Abel Tapia Cervantes. Por el Partido Morena, David Mendoza Castrejón. Por Encuentro Social, propietario Perla Sagnite Navarro Ávila y Salvador Iván Lojero Alonso como suplente. Por el Partido Humanista, Bardo Pedrosa Montes como propietario y Víctor Hugo Espinosa Falcón como representante suplente. Por lo que le informo que para esta sesión hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros electorales y 7 representantes de los diferentes partidos políticos, la consejera presidente y el de la voz, y en virtud de que existe un total de 15 asistentes, conforme al artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del quórum para su realización. Muchas gracias. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe quórum, se declara el inicio formal de esta sesión, así como de los trabajos concernientes a la misma. Señoras y señores consejeros y representantes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10º, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley a las y los consejeros distritales y a las y los representantes de los partidos políticos que se integran a este órgano colegiado, por lo que les solicito nos pongamos de pie. Con el brazo derecho extendido. Señoras y señores consejeros distritales y señoras y señores representantes de partidos políticos integrantes de este Consejo Distrital 5, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir con las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?
Estoy convencida de que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Les ruego tomar asiento. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Para efectos de acta, se deja constancia que se tomó protesta a los siguientes representantes del partido político: por el Partido de la Revolución Institucional, Virginia Mesa Pacheco, representante propietaria; por el Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Contreras Romero, representante propietario; por el Partido Verde Ecologista, Lucina Tapia Gutiérrez; por el Partido Movimiento Ciudadano, Alfonso Bernardo Ruiz Calderón; por el Partido Nueva Alianza, Ricardo Mesa Padilla; por Morena, David Mendoza Castrejón. Por el Partido Humanista tenemos por Morena, David Mendoza Castrejón. Y se da cuenta que por el Partido Humanista se incorpora a esta mesa el representante propietario, Bardo Pedrosa Montes. Bienvenido. De nuevo, les solicito nos pongamos de pie para tomarle protesta al representante que se integra a esta mesa. Señor representante del Partido Humanista, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir con las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Les ruego tomar asiento. Señor secretario, por favor, ponga usted a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital 5, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Primero, declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. Segundo, mensaje de la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. Tercero, informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos a jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018, y en su caso los mecanismos de participación ciudadana. Cuarto, informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de los horarios de atención al público. Quinto, informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Sexto, informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 sobre la solicitud de registro de la ciudadanía interesada en
participar como observadores electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Séptimo, informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Octavo, informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados a participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Noveno, informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Décimo, informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. Onceavo, informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5, por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COREPRE 2018, y se designa quien lo presidirá. Doceavo, informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COVEC 2018, y se designa a las y los consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación del consejero electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 13. Informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se amplía el plazo para la recepción de solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno, y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 14. Informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se designan las consejeras electorales que, junto con el consejero presidente del Consejo General, formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el proceso electoral ordinario 2017-2018, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula sexta, inciso B del instrumento referido. 15. El informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 16. Informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. 17. Informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General de la Ciudad, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determinan los topes de campaña, de gastos de precampaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 18. Informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, COTAPREP, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 19. Informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario de 2017-2018 y los lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 20. Informe que presenta la Presidenta del Consejo Estatal 5 sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina que por conducto del consejero presidente se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a los cargos de elección popular en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguna intervención en este punto? Al no haber intervenciones, señor secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Apruebo por unanimidad, consejera presidenta. Consejera presidenta, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuencia a la Presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Señor secretario del Consejo, solicito a usted realizar la consulta en votación económica. Gracias. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos, los cuales están relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad, consejera presidenta, la dispensa de la lectura de los documentos referidos. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del orden del día. Con gusto. El primer punto del orden del día es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Estatal 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El 5 de febrero de 2017 se publicó el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En consecuencia, el 7 de junio del mismo año, se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Asimismo, el 21 de junio del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial una nota aclaratoria al decreto por el que se expide el Código. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción quinta, apartado B de la Constitución, y en relación con los procesos electorales locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la propia Constitución y las leyes, entre otros, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. A su vez, el apartado C del dispositivo constitucional señalado establece que en los supuestos establecidos por la ley y con la aprobación del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales. Asimismo, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales que ejercerán, entre otras funciones, en las siguientes materias: preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos entre los términos que señale la ley,
la declaratoria de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, así como las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley. Al respecto, el artículo 50, numeral primero de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de la Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México y de los procesos de participación ciudadana son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que también tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Para garantizar que en la Ciudad de México se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, obligatorio, personal e intransferible. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México reglamenta una serie de disposiciones que tienen por objeto la renovación de la Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México. El 8 de septiembre de 2017 se suscribió con el Instituto Nacional Electoral un convenio general de coordinación en el que se establecieron los mecanismos para el proceso electoral 2017-2018. Por su parte, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México y dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de emitir acuerdos que, conforme a la normatividad interna, determinan la obligatoriedad y colaboración de sus órganos ejecutivos, unidades técnicas, órganos de autonomía y de gestión, órganos desconcentrados y unidades administrativas. Los consejos distritales son órganos colegiados de carácter temporal que funcionan durante los procesos electorales. Tienen facultades de decisión en el ámbito distrital y actúan mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario convocadas por la o el consejero presidente distrital. El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto emitió el Acuerdo 38 por el que aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 para elegir jefa o jefe de gobierno, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas y alcaldes, así como concejales de las 16 demarcaciones territoriales cuya jornada electoral se celebrará el primer domingo de julio de 2018. Por lo expuesto en términos del artículo 124, párrafo primero y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, siendo las 18 horas con 25 minutos del día 9 de febrero de 2018, se declara instalado el Consejo Distrital 5 para dar continuidad a las tareas relativas al proceso electoral local ordinario 2017-2018. En este punto, ¿alguien gusta hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, señor secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al mensaje de la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, muy buenas tardes tengan todos ustedes y el público que nos honra con su amable presencia. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida. A los representantes de los partidos políticos y a los nuevos consejeros electorales, les queremos agradecer su asistencia y participación, así como su preocupación de querer formar parte de un esfuerzo institucional para elevar la calidad democrática de nuestras instituciones y del gobierno de la Ciudad de México. La integración de este Consejo Distrital, además de ser democrática, plural, ciudadana y de prestigio público y profesional, obedece al principio de paridad de género y tiene como propósito principal el garantizar el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad.
Iniciamos con esta sesión de instalación la etapa de preparación del proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el ámbito del Distrito 5 que abarca las demarcaciones de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Y atendiendo a lo establecido en la normatividad que regula nuestra vida interna, nosotros somos el órgano responsable de organizar el proceso electoral, su desarrollo, la jornada electoral, el cómputo y el resultado de las elecciones. La Ciudad de México le apuesta a elevar la calidad democrática de sus habitantes. Es por ello que la participación ciudadana y la fortaleza de los partidos políticos son la suma de voluntades para que hagamos un proceso que esté a la altura de la dignidad y de las necesidades de esta noble ciudad. Creemos y estamos convencidos que la política ha cambiado, que las instituciones se están transformando, que lo de ayer mucho funciona, pero que hay algo que tenemos que cambiar. La renovación, la reestructuración y la redistribución del ejercicio del poder tienen que ver con la calidad democrática que tenemos para hacer todos un proceso electoral en el que por lo menos sea el conflicto. Apelamos a su voluntad para que el diálogo, la negociación y el consenso nos permitan hacer de este proceso un espacio en donde todas las expresiones quepan, donde todos puedan ser y hacer, donde todos, dentro del marco de la ley, podamos participar y demostrar que juntos somos más grandes que las adversidades que acechan a la democracia de nuestro país. Integrantes del Consejo, el Instituto Electoral ha cumplido desde hace casi 2 décadas con la formación democrática de esta ciudad. Nosotros no vamos a abandonar ni podemos permitir que las amenazas, que la apatía o el desencanto inhiban la participación de este proceso electoral. Nuevas instituciones se van a elegir: el Congreso de la Ciudad de México, las alcaldías de las demarcaciones y los concejales de las jurisdicciones territoriales. Estas expresiones responden a una reforma política de la Ciudad de México que, sin duda alguna, va a ser el parteaguas de la vida y de la participación de los ciudadanos. Ahora, a nosotros nos corresponde que todas estas instituciones, todos estos nuevos órganos de representación de la administración pública, del ejercicio del poder y de la participación ciudadana, tengan legitimidad y legalidad. La legitimidad es la suma de voluntades para que una mayoría ejerza sobre las minorías su influencia y liderazgo a favor de las colectividades. La legalidad es que todo lo que hagamos, cada acto, cada paso, cada una de nuestras acciones tengan que ver con dotar a todos y cada uno de los electos de las herramientas jurídicas que los fortalezcan para ser eficientes en el ejercicio del poder. Por último, mucho tenemos que trabajar. Muchas horas vamos a tener que compartir para poder sacar adelante el titánico trabajo y el titánico esfuerzo de la elección del 1 de julio. Contamos con la experiencia y el conocimiento para ser eficientes y eficaces en los resultados y en nuestras responsabilidades. Su servidora, a nombre de esta institución, pone todo su empeño, toda su voluntad y todo su esfuerzo para que las cosas se hagan bien. Solicito a ustedes, de la manera más atenta y con la más elevada responsabilidad, de su apoyo, de su ayuda y de su solidaridad. Hagamos juntos el proceso. Aquí nadie sobra, todos faltan, todos suman y todos seremos el resultado del proceso electoral local de 2018. Muchas gracias por su amable atención y buenas tardes. En este punto, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? El representante propietario del partido Morena, por favor. En primera ronda. Muy buenas noches a los consejeros, a mis compañeros, representantes del partido. Agradezco la atención que nos están brindando y me presento, su servidor David Mendoza Castañón, representante del partido Morena ante este Consejo Distrital 5. Saludo el inicio de los trabajos que corresponden a esta instancia electoral para los procesos electorales de jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías en la Ciudad de México. Con base a los principios rectores de la función estatal para la organización de las elecciones, exhortamos a todos y a cada uno de los integrantes de este Consejo Distrital para maximizar las acciones que concreten la construcción de procesos electorales que garanticen la participación libre e informada
de las y los ciudadanos de la jornada del 1 de julio del año en curso. Atendiendo a la estrategia de casilla única derivada de la Ley General de la materia y del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la concreción de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, profesionalismo y máxima publicidad garantizarán la eficiencia y eficacia de los actos de preparación de la jornada electoral. Morena, como parte integrante de este Consejo, abonará a la institucionalidad de la organización electoral con el objeto de crear un ambiente de confianza para las y los ciudadanos, así como el de vigilar los principios de imparcialidad y neutralidad de los distintos niveles y autoridades de gobierno en su calidad de coadyuvantes en este proceso electoral. En la presentación de propuestas y en la competencia electoral, tengan la certeza de que los miembros y candidatas y candidatos de Morena observaremos los principios y garantías constitucionales democráticos, respetando en todo tiempo la libre participación de partidos, coaliciones y candidatos, para que sean las y los ciudadanos los que determinen quiénes los representarán en el Poder Legislativo y quiénes serán responsables de la administración del gobierno en la Ciudad de México y de las alcaldías. Concluyo con un saludo fraternal y los mejores deseos para un proceso exitoso, en el que se ejerza a plenitud la democracia, lo que será posible con el compromiso de cada uno de los integrantes de este Consejo, con sus mejores esfuerzos de todos para concretar la cultura de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? El representante Nueva Alianza, por favor. Muy buenas tardes a todos. Su servidor Ricardo Mesa Padilla, representante del partido Nueva Alianza en la Ciudad de México, consejera presidente, consejeros. Saludo con afecto a las y los compañeros representantes de los demás partidos e invitados. Desde la representación de Nueva Alianza, es un gusto participar e incidir en el desarrollo democrático de nuestra gran Ciudad de México. El sismo del pasado 19 de septiembre nos recordó a la clase política mexicana la gran brecha de separación entre nosotros y la sociedad civil. Tenemos un gran reto. Es evidente el hartazgo político y social de la ciudadanía hacia los políticos y hacia la política, si verdaderamente queremos una democracia en nuestra ciudad. Debemos trabajar hombro con hombro, instituto, partidos políticos y sociedad. Entiendo las diferencias de cada partido político por el compromiso. Debe de ser de respeto ante todo, con diálogo y mesura, siempre en la construcción. En Nueva Alianza apostamos por el fortalecimiento de las instituciones y apoyaremos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, aún señalando los errores y las inconsistencias para que se corrijan y pueda crecer la confianza ciudadana hacia instituciones. Asumiremos una posición de construcción con oportunidades para hacer ejercer los derechos de los capitalinos y seguir construyendo. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este punto? Al no haber más intervenciones, señor secretario, proceda por favor al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidente. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México, para la renovación de los cargos a jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018, y en su caso los mecanismos de participación ciudadana. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día?
Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del informe presentado. Proceda, por favor, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidente. El cuarto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los horarios de atención al público. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el quinto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el sexto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observadores y observadoras electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Muchas gracias. ¿Alguna participación en este punto del orden del día? Muchas gracias. Al no haber intervenciones, señor secretario, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del informe presentado. Proceda, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el séptimo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidente. El octavo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el noveno punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. ¿Alguna participación en este punto del orden del día? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el décimo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día?
Al no haber participaciones, señor secretario, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El 11º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COREPRE 2018, y se designa a quien lo presidirá. Gracias, señor secretario. ¿Alguna participación en este punto del orden del día? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 12º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COVEC 2018, y se designa a las y los consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación del consejero electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias. ¿Está a su consideración este punto del orden del día? ¿Alguna intervención? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del informe presentado. Proceda, por favor, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El 13º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se amplía el plazo para la recepción de solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. Gracias, señor secretario. ¿Está a su consideración este punto del orden del día? ¿Alguna intervención? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias, con gusto. El 14º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se designan las consejeras electorales que, junto con el consejero presidente del Consejo General, formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta, inciso B del instrumento referido. Gracias. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 15º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. ¿Está a su consideración este punto del orden del día? ¿Alguna intervención en este? Al no haber participaciones, señor secretario, este Consejo Distrital se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 16º punto del orden del día
es el informe que presenta la Presidente del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, señor secretario, este Consejo Distrital se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, por favor, con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Presidente del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de precampaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. Esta es en consideración, señores integrantes del Consejo, este punto del orden del día. ¿Alguna intervención? Al no haber participaciones, señor secretario, este Consejo Distrital se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El 18º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Presidente del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares COTAPREP para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Señores integrantes del Consejo, está a su consideración este punto del orden del día. ¿Alguna intervención? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias, con gusto. El 19º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Presidente del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y los lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias. Señores integrantes del Consejo, está a su consideración el punto del orden del día. ¿Alguna participación? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El 20º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que por conducto del consejero presidente se comunica a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. Gracias, señor secretario. Señores integrantes del Consejo, está a su consideración el punto del orden del día. ¿Alguna participación? Al no haber participaciones, este Consejo Distrital 5 se da por enterado del contenido del informe presentado. Proceda, señor secretario, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Señora Presidenta, informa usted que han sido agotados los temas listados en el orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 18:51 del día 9 de febrero de 2018, se declara la conclusión de esta sesión. Muchas gracias por su participación.